Hoy te estaré desvelando exactamente la estrategia de anuncios que utilizan dueños de marcas personales en este 2026 para tener resultados de forma medible, atemporal, predecibles y que no dependan de un algoritmo. Mi nombre es Andrés Gallego. Llevo más de 5 años ayudando a montones de infonegocios y marcas personales a multiplicar sus ingresos construyendo negocios de alto rendimiento. En solamente 3 puntos te estaré dando la clave exacta para no quemar tu dinero a la hora de anunciarte. Nada, hago este pequeño disclaimer para decirles que durante el video mi cámara no se logró ver porque se me dañó el formato de grabación. Entonces van a estar viendo solamente la pantalla. Sin embargo, que sepan que el video estaba grabado con mi cara y estaba yo hablando y haciendo pues, gestos con las manos para que me entendieran muchísimo mejor. Pero pues no se pudo. Entonces, primeramente, sabiendo que tú eres una marca personal que ya tiene contenido creado, eso espero de ti, por cierto. Y en caso de que no lo tengas, te voy a decir algo con completa sinceridad y es siempre mejor. Primero, comprobar con orgánico para luego exponenciarlo, catalizarlo con anuncios. Y eso es una realidad que muchas personas no quieren entender y por eso es que siempre suelen quemar dinero. Me explico. Dentro del apartado de anuncios, nosotros podemos hacer pruebas A/B, testeando nuevos públicos, nuevos ángulos. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un video que no está correctamente fundamentado, que el algoritmo no lo pudimos comprobar que a la gente le gusta, no solamente por el algoritmo, porque al final de cuentas el algoritmo puede hacer ciertas cosas, pero si las personas directamente no interactúan con ese video, pues el video no está funcionando, no tiene un buen concepto, no tiene una buena idea. Pero entonces la parte de optimización siempre va a ser muchísimo mejor si primero podemos invertir tiempo probando en orgánico antes de hacerlo monetariamente en anuncios. ¿Listo? Primeramente, teníamos esa parte que es fundamental, pero esta parte no es nada si no entendemos esta pirámide que les voy a estar enseñando en este momento. Y es que esta pirámide es como la clave secreta, les voy a explicar. Tenemos, como siempre, a nuestra audiencia en la parte más abajo de la pirámide, que viene siendo el fundamento, esa parte que si no la tenemos bien fundamentada, si no está bien, con unos buenos cimientos, se va a caer y todo lo que pongamos arriba no va a funcionar. Entonces esta parte es importante, que como siempre has escuchado seguramente, conocer a tu lead. Es la parte donde nos esmeramos en entender datos psicográficos, demográficos, rasgos de tu ICP. Cuando digo ICP es tu cliente ideal y pues a partir de estos datos, obviamente ya vas a poder saber a qué ángulo te vas a dirigir. Supongo yo que ya tienes, por ejemplo, tu audiencia correctamente estipulada, sabes a quién te estás dirigiendo. Y en caso de que todavía digas, ah, ok, yo sé a quién me estoy dirigiendo, pero no estés 100% seguro, y que esto es lo que la mayoría le suele pasar, sí o sí tienes que hacer algún tipo de formulario o alguna forma de poder llevar a tu público a un Google Form a través de un lead magnet o algo así y llevarlos a ese Google Form para no solamente saber estos datos por la intuición, sino poderlos entender y saber directamente porque ellos mismos nos están diciendo. Y así le va a hacer la ingeniería inversa a partir de lo que te contesten y saber exactamente qué es lo que quieren. Tengo otros videos hablando de eso, entonces no me voy a enrollar mucho en ese tema. Luego tenemos la parte del ángulo. El ángulo es la forma en que nosotros, o ese vehículo en el que nosotros queremos enseñarles a las personas. Es cómo vamos a hacer que ellos lleguen a resolucionar ese problema que tienen. Entonces, las personas pueden bajar, por ejemplo, de peso de varias formas. Las personas pueden bajar de peso de forma rápida, que vendrían siendo las cirugías. Las personas podrían bajar de peso de forma lenta y con esfuerzo, que sería haciendo ejercicio, y podrían bajar de forma lenta y sin esfuerzo, que serían las dietas keto, etc, etc. Entonces, la idea aquí es que puedas probar diferentes ángulos, porque muchas veces nos centramos en que solamente podemos vender de cierta forma y no. La idea es entender diferentes ángulos, ver qué ángulos que atacas funcionan a tu lead y a partir de eso pues te vas dando cuenta. Entonces, luego del ángulo, que si ya tienes un ángulo probado, testeado, por ejemplo, en orgánico, que ya sabes que tu audiencia le interesa, por ejemplo, no sé, aprender inglés para trabajar o aprender inglés para médicos, es un ángulo muy diferente a que vayas a un ángulo general donde hay muchísima más competencia y donde no tienes ese producto único en el cual la gente dice, ah, ok, esta persona se diferencia por esto. Y luego tenemos la parte más encima del triángulo, que es la parte que puede ir cambiando, la cual vamos a testear múltiples veces, pero si tenemos el contenido orgánico, lo que va a pasar es que directamente vamos a generar esa pirámide y va a funcionar. Entonces, la parte del anuncio, que esta parte del anuncio pues ya te puede hacer la idea, es la parte del hook, el body, el CTA, la promesa, bueno, depende de la estructura, hay un montón de estructura que la gente utiliza. Esto va a depender, varía muchísimo,
Pero bueno, la cuestión es que si lo pruebas en orgánico, funciona correctamente, luego le das un buen ángulo, una buena audiencia, tienes el juego. Ahora, en caso de que no te funcione, te esté literalmente dando resultados que no te convienen, lo que tienes que hacer es, primeramente, si el anuncio no funciona, cambias, haces diferentes pruebas A/B. Pruebas diferentes anuncios y si ninguno de esos anuncios, por ejemplo, 10 anuncios pruebas y ninguno te está dando resultados ni el más mínimo, bueno, es quizás el ángulo. ¿Ok? Entonces ya sabes que tienes que, dentro de los anuncios, hablar de una forma diferente. Mirar otra forma en que Blackal puedas ayudar a tu lead, resolviendo ese mismo problema, pero hablándole de una forma diferente. Y ya, si el ángulo, ninguno de los ángulos que estás usando funciona, mira tu audiencia. Esto es un poco más complejo porque directamente sería que tu audiencia no funciona o que no hay personas con cierto interés o ese problema que estás tratando de resolver realmente no es un problema, pero pues eso no suele suceder. Entonces, espero que están entre estas dos partes de la pirámide, siempre tu problema. Ahora, entendiendo esto, vamos a comenzar a tener un ciclo o ciertas partes las cuales nos van a permitir diferenciarnos de la competencia. ¿Por qué? Porque realmente tienen millones, bueno, no millones, cientos de videos en YouTube de cómo crear una buena campaña y todo eso. Entonces, acá no te quiero enseñar cómo crear una campaña, sino ciertos sesgos, KPIs, métricas, cómo optimizarlos y qué es lo que tienes que tener en tu mente a la hora de publicitar para hacerlo de forma correcta, porque al final de cuentas, estas plataformas, Google Ads, Meta Ads, Pinterest Ads, bueno, cualquier tipo de plataforma donde puedas hacer anuncios, te lo van a poner fácil porque ellos lo que quieren es que tú publicites y porque de esa forma ganan dinero. Entonces, vamos a hacer algo. Tenemos la parte de la optimización de lo ya probado. Como les había comentado, la idea es que siempre comprueben primero con orgánico para luego exponenciarlo. Ahora, ¿cómo pueden probarlo con orgánico? Es importante que hagan esos trial reels, que son básicamente un video, haces video normalmente, un video que te está comenzando a funcionar, que es que no solamente generó likes o guardados, sino un video que te generó más conversiones iniciadas o si puedes llegar hasta medir si te conversión, si ese anuncio, o, perdón, si ese contenido orgánico te generó más ventas, listo, ahí ya tienes una clave. Sabes que ese video, que seguramente va a ser un video específico, no hablándole a alguien general, vas a poder hacerle ciertos tests. Me explico. Estos trial reels son básicamente coger esos videos, esos outliers que te generaron más interacción, que vienen siendo conversaciones iniciales o ventas, y esos testear las diferentes partes. Entonces, por ejemplo, que puedes ver la curva de retención y que las personas se fueron en cierta parte del video. Listo, entonces ya sabes que tienes que cambiar esa parte para volver a hacer el video, lo vuelves y lo pruebas, y eso lo puedes testear en anuncios o directamente en contenido orgánico otra vez, y eso te va a dar más outliers, vas a entender mejor por qué está funcionando, vas a entender por qué es lo que estás diciendo que funciona y vas a poder seguir haciendo contenido alrededor de eso para que funcione obviamente mucho mejor. Entonces acá está Trial Gist para identificar si alguna variante de algo ya funcionó o funcione mejor. Entonces acá lo que hacemos es ver qué funciona, entenderlo completamente para multiplicarlo y catalizarlo luego con anuncios. Entonces, si X anuncio funciona y tiene un costo menor al máximo que estamos dispuestos a pagar, se copia y se optimiza por parte y se replica así continuamente. El juego de los anuncios no es algo tan difícil, lo importante es que muchas personas se les olvida entender la matemática detrás de su negocio. ¿Y con esto a qué me refiero? Es que tú tienes que tener la idea muy clara y exactamente cuánto estás dispuesto a pagar por un anuncio, cuánto estás dispuesto, cuánto te puede valer un lead, cuánto te puede costar un cliente que te compre. Si no entiendes esto, entonces directamente te diría que no anuncies. O si alguien te dice que anuncies, pero no entiendes estos números, pues no estás haciendo nada. Lo importante es siempre entender cuánto es el máximo que estás dispuesto a pagar por un cliente para que ahora todas las métricas, que ya sean CPC, CPA, eh, CPM, que es el costo por mil impresiones, todas esas métricas que estén por ahí, sepas exactamente cuál va a ser tu límite. Y cuando conoces el límite, vas a saber si tienes que apagar un anuncio, si lo puedes dejar, si te está funcionando o si no. Entonces, vas a decir, es que yo vendo un high ticket, entonces después de que venda a esta persona, pues va y viene. No, hazte siempre en un Google Sheets cuánto es lo que tú quieres ganar, cuánto es tu presupuesto mensual, cuánto es lo que tú quieres pagarte a ti mismo, cuánto vas a gastar, por ejemplo, no sé si pagas alguna plataforma o si tu servicio incluye algún gasto, inclúyelo ahí, cuánto son tus honorarios, si tienes contratadas personas también, y a partir de eso, mira, el límite que te quede ahí, listo, eso lo puedo dejar para anuncios. Y si eso lo puedes dejar para anuncios, entonces ya sabes cuánto te puede costar un lead y ese es el CPA. Entonces, siempre es pensar, ok,
Si este es mi límite y este anuncio pasó de este límite, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo desactivo y pruebo otro. No hay confusión. Ese es el juego real, por decirlo de alguna forma. Y entonces, desarrollar métricas claras y jugar el juego de los números. ¿Cuánto vale tu servicio? ¿Cuánto nos puede costar un máximo un cliente? Entonces, acá reitero esa parte que es muy importante jugar con los números y es básicamente estadística, es llegar y predecir que, ok, si este anuncio está funcionando, nos está generando un buen costo por anuncio, nos está generando un buen margen de conversión o una tasa de conversión muy buena y nos está costando menos de lo que pensamos o nos está costando el límite, entonces dupliquémoslo, le cambiamos ciertas partes, lo hacemos similar y miramos si podemos hacer que varíe. Ahora, con esta actualización de Andrómeda, que es de Meta, premia mucho el hecho de poder hacer muchísimos ángulos, de poderle hablar al cliente de diferentes ángulos y también hacer muchos anuncios, por decirlo de alguna forma. Entonces, si X anuncio nos genera una conversión, pero pasa ese límite, se apaga, sin emociones. Entonces, es supremamente importante que lo tengan en cuenta. Ahora, acá llega la parte de múltiples A/B test para buscar siempre el menor costo a la mayor tasa de conversión. Esto es lógico. Siempre tratamos de que nos quede el mayor ingreso, entonces siempre es probar y testear, porque muchas personas se quedan con solamente un anuncio, funciona el anuncio, pero lo que estás garantizando, si solamente vas a testear un anuncio y no sigues generando más anuncios, lo que estás haciendo es que tarde o temprano tu competencia lo va a ver, lo va a copiar, no te van a subir los precios del CPA, el costo por anuncio, porque pues a más demanda, la oferta va a ser mucho mayor, entonces pues los precios se suben. Y pues bueno, acá la cuestión es que diferentes segmentaciones, públicos, del 1% similar a tu audiencia, pasados compradores y un gigante, etc. Acá, ¿qué pasa? Lo que te está diciendo, el ángulo es para que cuando le llegue a esa audiencia le puedas hablar de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar, en este caso, como tú ya tienes una audiencia, podemos agarrar literalmente a tu público, que es tu audiencia, y hacer un público similar a ese 1% similar a tu audiencia, lo cual garantizaría llegar a esas personas similares a tus followers. Ahora, ¿qué pasa si no conoces tus followers? Pues que te van a llegar leads descualificados. Entonces, si quieres todavía más comprensión, pasados compradores. Puedes hacer una lista en Cheats, sacar su número, su arroba y pues subirlos a Facebook y buscar también el 1% similar a pasados compradores. Y luego pues tenemos, por ejemplo, audiencias abiertas, que son audiencias sin ningún tipo de segmentación, solamente de edad y a lo mejor de si es hombre o mujer. Y luego tienes otro gigante de TC que son, bueno, puedes hacer audiencias de retargeting, que son, por ejemplo, los Follow Me Ads, tan famosos. Y bueno, la cuestión es que aquí es que puedas siempre hacer A/B testing, porque literalmente a medida que vayas avanzando, la idea siempre es buscar siempre el menor costo a la mayor tasa de conversión. Y luego tenemos acá anuncios de cosas que ya funcionaron. Es siempre probar lo que está funcionando y bueno, así seguirlo replicando y eso es como un bucle, por decirlo de alguna forma. Ahora, es importante que una vez ya tienes el entendimiento de esto, que es el tercer punto y la clave que realmente diferencia al 99% del 1% que realmente genera esos 80% de resultados del mercado, lo que pasa es que hay que mirar esas pequeñas cosas a veces. Y a veces se nos olvida, por alguna razón. No tiene ningún problema con eso, sino que es poderlos ver, darte cuenta y entenderlos. Entonces, por ejemplo, tenemos la página de aterrizaje, ya sea que lo utilices por Hotmart, porque no todos son los anuncios. A veces hacemos en un anuncio, hablamos de ciertas cosas en un anuncio, decimos X o Y, y cuando mandamos a las personas y las redirigimos a una página, la página habla de JK. No tiene ningún sentido. Tiene que haber una correlación entre el anuncio que estás haciendo y lo que estás hablando en la página. Porque o si no, la persona pues va a quedar como... El ángulo va a ser diferente entre el anuncio y la página y eso lo que genera es una discongruencia. Luego, entonces lo que tenemos que hacer es que probar diferentes secciones mejoradas. La idea es siempre, si puedes tener alguna plataforma como ClickFunnels, bueno, el mismo Hotmart y hacer diferentes pruebas A/B, cambiando titulares, cambiando diferentes secciones, uno a la vez, probar uno a la vez y darte cuenta si funciona, si no funciona, si subió tu margen de conversión y hacer también estos mapas de calor, que esto funciona muchísimo, para identificar puntos de fuga. Entonces te das cuenta en qué parte de las personas están gastando la mayoría de la atención y a partir de eso pues puedes mejorar. Pero entonces aquí llega otro punto muy importante, que esto es como un bonus, y es que, amigo, literalmente, si tienes un negocio, lo más importante es traquear. Traquear diferentes partes como
de tu embudo. Y cuando digo traquear es saber exactamente cuántas personas te entran. Entonces, por ejemplo, de las personas que vieron tu reel, sabemos que esa es una cantidad, ¿cierto? ¿Cuántas personas le hundieron clic a ese anuncio? Listo. ¿Cuántas personas de las que le dieron clic terminaron en tu página y, por ejemplo, hicieron scroll hasta el 50%? ¿Cuántas personas le dieron al botón, por ejemplo, de contactar? ¿O cuántas personas se vieron el video hasta cierto, en caso de que tenga un BCL o que esté enseñando algo, o que estén tratando de hablar con, o el caso de que estés tratando de contactar a alguien? ¿Cuántas personas iniciaron el contacto en base a esas personas que llegaron al anuncio? Y así lo que vas a lograr es darte cuenta de qué fases del embudo de ventas que estás teniendo, que por cierto, un embudo no se ve de esta forma, ahorita voy a hablar de eso, pero entonces es importante poder ver esas pequeñas fugas que estás teniendo, que a veces no las vemos porque no estamos traqueando, y cuando ya sabes en qué estás fallando, pues literalmente eso también lo que te permite es que a la hora de alimentar la inteligencia artificial de ya sea de Meta, Google Ads, Pinterest Ads, lo que sea, pues se va a alimentar mucho mejor. Entonces, ¿qué es importante? Que puedas traquearlo con plataformas como Google Tag Manager, Google Analytics, en el caso de Meta con el Pixel. Y bueno, entonces acá esto lo que nos permite es tener certeza de lo que estamos consiguiendo. Luego tenemos acá que es muy importante hacer contenido de retargeting y remarketing que muchas veces nos olvida. Entonces, por ejemplo, los Follow Me Ads funcionan muy bien, pero es porque le llegaste con contenido a la persona, esa persona mostró cierto interés, tal vez por ser el momento, que cuando digo interés es que interactuaron los últimos 30 días con tu perfil de Instagram y pues a lo mejor no mostraron, no terminaron viendo tus videos porque no vieron como ese producto diferenciador que tienes o a lo mejor no les llegaste con la frase adecuada. Entonces es darle una segunda oportunidad y hacer, por ejemplo, estos anuncios de Follow Me Ads, hablando un poquito de tu vehículo, haciéndoles un poquito de contenido específico, ¿no? Los Follow Me Ads no tienen que ser contenido súper grande ni contenido directo a la venta, sino contenido hablando un poquito de tu vehículo. Ya la persona, si está interesada, los puede redirigir a algún video un poquito más largo, que eso también es una importante, hacer estrategias multicanal, que las estrategias multicanal son básicamente enviar personas de YouTube a Instagram, de YouTube a Instagram, de Instagram a YouTube, para que te vean por todos lados y así pues van generando más confianza, porque de media una persona necesita como 6 horas para confiar en ti. Luego tenemos la parte de los KPIs, referral y retargeting. Entonces, como les estaba diciendo, un embudo no se ve así, sino que un embudo es como multidimensional, como que la persona dentro del embudo vuelve y sale. ¿Por qué? Porque una persona, como sabes, de entrada en una fase de awareness, donde es inconsciente del problema, luego se da cuenta del problema, luego que se da cuenta del problema, comienza a entender esa solución y comienza a ver opciones, o sea, comienza la etapa de considerarlo y en esta etapa de considerarlo, por ejemplo, necesita más diferenciales, ver diferenciales del por qué debería comprar Tintino otro y ya cuando está decidido, pues vas a la etapa de compra, donde en la etapa de compra tenemos que hacer que la compra sea lo más fácil posible para que el lead termine pues su ciclo de ventas. Luego, que esta es la mayoría donde la gente falla, ¿qué sigue después de que la persona te compra? Entonces tenemos los upsell, cross-sells y luego un apartado de referral. Pero entonces los upsells son como esas añadiduras a la compra porque una vez tú le des un servicio, esa persona va a tener otros problemas. Entonces ver qué problemas tiene esa persona después de que te compra tu servicio y cómo nosotros le podemos seguir ayudando y aumentando ese LTV, ese Lifetime Value. Y bueno, ya ahí creo que se hacen la idea. Y luego seguidamente tenemos los referrals. Entonces los referrals es ver cómo podemos generar que ese mismo cliente nos traiga más clientes, incentivarlo con alguna acción, algún lead magnet, algún descuento, algún regalo. Hay, por ejemplo, empresas que mandan un jamón siberiano a las casas de los leads para incentivarlos a que generen obviamente esa recurrencia y que un lead les vale eso. Pero entonces, para obviamente poder hacer esto, necesitas saber cuánto te cuesta tu lead y cuánto estás dispuesto a pagar y así ya puedes idear. Cuando ya tienes el juego de los números, sabes, bueno, comienzas a pescar de forma divergente. Y luego tienes por acá la parte de Looker Studio, que esto ya es un poquito más serio, pero esto siempre lo recomiendo, nunca está de más. Go Looker Studio, que esto lo que te permite es saber exactamente esas métricas que estamos hablando, lo que estás traqueando, entenderlas, saber exactamente eso es lo que te permite es tener informes y a partir de estos informes, literalmente, pues tomar decisiones. Y ahorita te voy a mostrar un ejemplo. Pero entonces nosotros tenemos una automatización en la cual revisa todas estas métricas, genera un informe de pasos a pasos para, pues, con ese KPI principal, que por cierto es importante. Es importante tener un KPI principal porque vas a encontrar muchísimas métricas. Pero entonces necesito que tengas una métrica especial, que sea, por ejemplo, conversaciones iniciadas, compras que hicieron, y a partir de esa
regirte. Entonces decir, ok, en esta fase, por ejemplo, de convertir al cliente de awareness a interés, pues vamos a tener una métrica. De esta fase de interés a consideración, vamos a tener otra métrica. Y así consecutivamente. Y bueno, pues la mayoría de personas siempre dirán, no, pues es que solamente me interesa la de la compra. Pero entonces, si lo podemos desglosar en esta fase y tener un KPI en cada etapa, pues nos vamos a dar cuenta cuando haya un problema y cuando no haya un problema, cuál fase es la que está fallando y cuál hasta genera un cuello de botella, por decirlo de alguna forma. Y bueno, entonces acá les estaba explicando que tengo una automatización que utilizo con mis clientes, la cual pues mira sus KPIs, todo esto y lo hace de forma automática. Obviamente tiene un apartado manual donde yo me encargo de revisar y todo eso y lo que hace es que mira el historial y todo eso y como que pone metas alrededor del tiempo. Entonces acá les quería mostrar, por ejemplo, esto también es importante y es que no solamente se limiten a pensar que lo único es que pueden hacer es Meta Ads, no. También hay otras posibilidades que son, por ejemplo, Pinterest Ads, en este caso Google Ads, que esto, ¿verdad? Google Ads es fabuloso, Google Ads es también YouTube Ads. eh, Piensen de forma divergente que a lo mejor su público, su audiencia no está saturada por este mercado y eso también les puede servir. Bueno, esto es Meta Ads y bueno, por acá tenemos lo que les estaba comentando y es que es importante revisar las métricas y entender el juego de las métricas porque de esta forma pues van a entender muchísimo mejor el juego. Entonces, por ejemplo, esto es una cuenta de un cliente y nos estaba mostrando de que esto es una métrica que está dentro de Google Ads, que es búsquedas perdidas por presupuesto. Entonces, acá por acá nos está dando que estaba perdiendo un 62.7% de, de búsquedas debido al presupuesto. O sea, que no está invirtiendo lo suficiente y estaba perdiendo un 62% de clientes debido al presupuesto. Y bueno, acá tenemos otra métrica que es la varianza, que esto no va a entrar mucho en juego con esto porque pues se va a complicar un poquito, pero entonces es importante el juego de las métricas por eso, porque directamente te arrojan el dato, te das cuenta de qué es lo que está fallando y pues ya sabes cómo mejorar. Entonces, si estamos perdiendo búsquedas debido al presupuesto, pues ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el presupuesto. Y cuando tiene el juego los números, pasa eso. Entonces, acá les quiero dar una palabrita que es muy importante y es dejar de invertir en publicidad para ahorrar dinero. Es como parar el reloj para ahorrar tiempo. Henry Ford, con todo esto estoy seguro que puedes avanzar demasiado como marca personal. Sin embargo, todavía hay una parte que si no la manejas correctamente puede estar dañando toda esta parte de tus anuncios y haga que quemes dinero. Y esa parte es cómo estipulamos, esa parte de cómo captamos y convertimos a nuestros leads. Y esa estrategia de captación y conversión muchas veces es nuestro mayor cuello de botella, porque como te estaba diciendo, inicialmente tenemos que comprobar con orgánico para luego exponenciarlo con anuncios. Entonces, por acá te estaré dejando un video donde hablo exactamente de este tema y sin más, te quiero también invitarte a dejar un comentario, escribirme qué tal te pareció este video, dejar un like y suscribirte a este canal porque estaré subiendo contenido como este. Y sin más, gracias.